para mí siempre, y como tú ya lo sabes, es un placer estar contigo. Soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude, atrévete a pensar. Y ¿por qué no? Atrevámonos a saber juntos, reflexionemos, escuchemos, estemos en silencio también, vayamos reflexionando qué es lo que estamos haciendo, qué podríamos hacer tal vez de manera distinta. Y lo que me parece más importante, ¿no? Vayamos teniendo un propósito para que sobre eso estemos construyendo precisamente el futuro que nosotros queremos. Justamente hace poco escuchaba una reflexión sobre esto que decía algo más o menos parecido a esto, ¿no? Que en realidad el futuro no existe, sino que más bien tú lo construyes, yo lo construyo con las decisiones actuales. Y bueno, ¿de qué libro vamos a hablar esta fecha? Es un libro que posiblemente ya conozcas, que probablemente has escuchado, y si no lo has leído, una referencia seguro tienes. Es el libro del Principito, ¿sí? De Antoine de Saint-Exupéry, un aviador y escritor francés que muere en un trágico accidente, o al menos desaparece, así literal, el 31 de julio de 1944, cuando su avión, ¿sí? Así literal, se cae, se pierde el radar y ya no se vuelve a saber de él. 31 de julio de 1944. Algunas décadas después, incluso ya entrando al siglo XXI, se han encontrado restos de aviones en una zona cercana a donde se reportó el accidente original, que se atribuyen a él, pero es parte un poco de la leyenda también. Y bueno, este libro del Principito, que se publica en 1943, un año antes del fallecimiento del escritor, pues la verdad es que es un libro icónico que ha sido traducido, a más de 50 idiomas y que ha tenido más de 60 millones de ejemplares vendidos. Entonces es interesante porque el libro del Principito, que bueno, durante mucho tiempo se habló de que era exclusivamente para infantes, para niñas y para niños, yo cada vez lo cuestiono, porque bueno, tiene tanta filosofía y tanta sabiduría, que es parte de lo que vamos a platicar en este episodio, que en realidad yo me preguntaría si no es más bien uno de esos libros pues casi icónicos que son para todas las épocas, ¿no? Posiblemente por ahí puede haber algún otro, como tal vez el diario de Ana Frank, que en otro episodio nos tocará también compartir, ¿no? Pero bueno, la dinámica es la misma, tú ya la conoces, voy a citar algunas ideas textuales y sobre eso estaremos desarrollando precisamente cuál es la filosofía que nos propone el autor y cómo nosotros la podemos llevar juntos a la cotidianidad actual, es decir, a tu toma de decisiones y la mía también, de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, vámonos con la primera reflexión. El libro del Principito, solo para que tengan la referencia, es la historia de un piloto que, bueno, mientras intenta reparar su avión en medio del desierto del Sahara, se topa con un pequeño príncipe, ¿sí? Que es el Principito, y sobre esto van surgiendo las ideas principales que nos propone el autor, ¿no? Entonces, voy citando de una en una las que considero que son las más relevantes. Escuchen muy bien. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños o los sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Es interesante porque cuántas veces estas creencias que hemos platicado en otros episodios, que en verdad no es que sean buenas o malas per se o por sí mismas, sino que en verdad llegan a ser limitantes, pero por lo que ocasionan. O sea, me parece que lo interesante sería hacer estas pausas y sobre todo reflexionar, ¿no? Es decir, ¿por qué es que hago lo que hago? ¿Cómo es que lo hago? E incluso qué sentido de propósito tiene. Porque me parece que sobre eso podríamos estar construyendo, en este caso, un cuestionamiento que fuera mucho más profundo y sobre ese mismo justamente el estar reflexionando y eventualmente tal vez, cambiando algunas ideas preconcebidas, algunas propuestas y tal vez encontrar nuevas posibilidades. Entonces, esa es la primera propuesta, ¿no? La segunda que nos deja el Principito, que lo dice textual: caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Aquí es inevitable que piense en el pensamiento lateral de Edouard de Bono, este médico galés que murió reciente en 2021, cuando desarrolla justamente en el texto del mismo libro, el pensamiento lateral, la identificación, porque al final es quien identifica y ubica que los seres humanos no solamente tenemos un pensamiento lineal, que es el racional, ¿no? Como el causa-efecto, ¿no? Que es el más habitual. Y no es que esté mal, pero el pensamiento lateral es la posibilidad de estar encontrando nuevas formas de hacer las cosas. Creatividad, innovación, pensamiento disruptivo, también le puedes llamar originalidad o incluso espontaneidad. Pero me parece que va mucho sobre esto, la propuesta del autor. Si únicamente vamos en línea recta, posiblemente nos estemos perdiendo de diferentes posibilidades. Una tercera idea, ¿no? Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Es decir, esta necesidad nuevamente de propósito, de ser original. O sea, y tú pregúntatelo. ¿Qué tanto en verdad tú eres tu propia persona en el aspecto de que las ideas que tú tienes son tuyas, o sea, que las reflexionaste,
que no nada más estás copiando, ¿no? Como un efecto de arrastre, como un sesgo, ¿no? Lo que los demás dicen o lo que hace la mayoría, sino que en verdad tú eres tu propia persona. Si tú tienes la posibilidad de hacer ese cuestionamiento y sobre todo el estar identificando, ¿no? ¿Qué es lo que hago y para qué lo hago? Porque tal vez incluso sobre eso podrías encontrar un sentido de trascendencia que te ayudara. ¿Para qué? Para que fuera más satisfactorio, tanto el resultado que obtienes como la forma de llegar al resultado. Vamos con la cuarta. No era más que un zorro. Por ahí se aparece un zorro en la historia del Principito, ¿no? No era más que un zorro semejante a 100,000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Es interesante, ¿no? Digo, podemos encontrar valores incluso tal vez como la amistad. Yo lo pienso mucho. La verdad es que es un aspecto que creo que haría mucha falta a nivel sociedad. O sea, el hecho de estar creando más que competencia, porque no es mala en sí misma la competencia, el ser competitivo, pero creo que la colegialidad, es decir, este espíritu de equipo, me parece, yo así lo observo, que sería mucho más provechoso. Es decir, como que cambiar un poco el esquema, ¿no? Bueno, incluso lo menciona el modelo, para quienes de aquí de ustedes son emprendedores o lo han visto en la escuela o en la empresa, el modelo Canvas de negocios, ¿no? De Alex Osterwalder, porque él lo dice. O sea, más que pensar en competidores, habría que pensar en aliados. Entonces, creo que va mucho por ahí. O sea, el que podamos identificar, incluso en un formato de mentoría, esas cualidades o esas características de cada persona que esté contigo en el equipo, ya sea que tú estés en la empresa, en la escuela, en gobierno, en una organización civil o en la misma sociedad, ¿sí? ¿Qué tanto podamos conocer a la gente con la que estamos interactuando? Me parece que va mucho también por ahí la idea de que podamos apreciar esas cualidades individuales que tenemos cada uno. Voy con la quinta idea. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?, le pregunta el Principito a un rico mercader. Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? El Principito con esa inocencia, ¿no? Me sirve para comprar más estrellas, ¿no? Digo, pareciera en ocasiones que este capitalismo, o sea, de que pareciera que todo es competencia, todo es imagen, todo es pose, todo es ver quién puede más que otro. Me parece que va mucho también en este aspecto, ¿no? Y con esta filosofía. Recordemos que el libro fue escrito hace ya más de 70 años, ¿no? Pero vamos identificando algunos aspectos que siguen siendo vigentes todavía ahora, ¿no? En cuanto a este libre mercado, que bueno, de entrada me parece que es fantástico. Sin embargo, habría que reflexionar el para qué hacemos las cosas. O sea, para qué, por ejemplo, trabajamos, para qué acaparamos, si es que fuera el caso, algún bien o un recurso, que podría ser incluso el dinero, y cuál es el sentido de propósito de lo que estamos haciendo. Me parece que eso es lo más relevante de esta cita, la quinta del libro, ¿sí? Y sobre eso tendríamos que estar construyendo tal vez una ciudadanía mucho más responsable, mucho más asertiva y sobre todo mucho más solidaria. Me parece que necesitamos formar una sociedad mucho más solidaria actualmente, ¿no? Vamos con la sexta. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños, las niñas, tener que darles una y otra vez explicaciones, ¿no? Por ahí el Principito habla de un dibujo que realiza, que en realidad, bueno, parece que es un sombrero, pero es un elefante que está escondido. Es una imagen muy icónica del libro, ¿no? Entonces también yo siento, como dice el autor, desde la dedicatoria del libro, que es interesante detenerme para mencionarlo. El libro está dedicado a un adulto mayor, pero cuando era niño. Sí, entonces habla acerca de esto. O sea, ¿cuántas veces, todos nosotros que hemos sido niños, todas y todos nosotros, niñas, niños, a veces no lo recordamos? No sé, por la costumbre, por la rutina, por la soberbia, pero creo que tendríamos que detenernos de manera frecuente para estar haciendo ese ejercicio de reflexión. Otra propuesta del Principito que se me hace fantástica, y aquí estoy pensando mucho en aspectos incluso organizacionales y de liderazgo, ¿no? Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. Qué tan importante, ¿no?, es conocer esas capacidades y esos talentos de la gente que está contigo, ¿no? Parece que eso es bien, bien relevante también, ¿no? Como una reflexión para que tú lo utilices en tu día a día, ¿no? La siguiente, ¿sí? Esta es una de las más famosas. He aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Yo creo que es una de las más populares. A mí me gusta y yo lo utilizo mucho. La utilizo mucho y recuerdo aquí siempre a Leono de los Thundercats. Seguramente algunos de ustedes se van a acordar de la caricatura. Yo crecí con ella en los 80s. Porque Leono decía, ¿no?, cuando tomaba la espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces creo que va mucho por ahí también, ¿no? O sea, el en verdad poner atención, el estar atento, el observar los detalles, el escuchar, esta escucha activa. Me parece que son aspectos que necesitaríamos atender mucho más y sobre todo hacerlo de manera más consciente, ¿no? Entonces me parece que va mucho también por ahí esta idea.
Y bueno, la intención sería, ¿no? Sobre todo si tú tienes gente a tu cargo, si tú estás interactuando con gente, que al final creo que todos lo hacemos todo el tiempo, en la casa, en la familia, en la escuela, en la empresa, en la sociedad, que en verdad pusiéramos más atención a la gente con la que estamos interactuando y también, ¿por qué no?, invitar a la gente a que ponga atención en nosotros, tener mucha más apertura, ¿no? Y bueno, la última, que también me gusta mucho, esta no es tan conocida, a ver qué te parece. Dice, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Digo, qué tan importante, ¿no? O sea, en esta época de tanta exposición, de tanta inmediatez, pues incluso estas mismas redes sociales donde estamos interactuando, ¿no? Que al final creo que son muy buenas en cuanto a las posibilidades que nos dan, que nos brindan, ¿no? Pero también habría que reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, creo que no es tanto juzgar a los otros, sino aprender a evaluarse a uno mismo, ¿no? Como dice un famoso refrán mexicano, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Entonces me parece que iría mucho por ahí. Y con esto quiero cerrar precisamente para reiterar algo que ya he hecho en otros episodios, el conócete a ti mismo, el estar constantemente, no sé, yo sugiero al menos 2 veces al año, haciendo este proceso, ¿no?, de autoevaluación, autorregulación también, y estar ubicando esas fortalezas y esas capacidades, pero también esas debilidades o áreas de oportunidad, para que sobre esas podamos estar construyendo. Y acuérdense, no se trata de ser mejor que otras o que otros, sino ser una mejor versión de ti mismo. Ese es el desafío. Y con eso te quiero dejar el día de hoy. Como sabes, soy tu amigo Rodrigo López, este es tu espacio Sapere Aude, y algo muy importante, feliz Día del Niño y de la Niña para ti. Recuerda siempre, siempre, siempre que un aspecto básico de esta infancia que tendríamos que tener presente y utilizar es la curiosidad. Nos vemos pronto.